Rusia destruye cazas estadounidenses F-16 y pilotos de la OTAN con misiles hipersónicos Kinzhal. -4 cazas F-16. Las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron la base aérea de Starokonstantinov con misiles hipersónicos Kinzhal. El ejército ruso atacó esta mañana el aeródromo Starokonstantinov en la región de Khmelnytsk en Ucrania con misiles hipersónicos Kinzhal. Desde la zona informaron que tras el impacto se produjo una densa humareda en la zona de la base aérea. Con toda probabilidad, la inteligencia rusa rastreó la aparición de un objetivo gordo en la base aérea. Los primeros informes sobre el despegue de los cazas rusos MiG-31K, que son portadores de misiles hipersónicos Kinzhal, fueron distribuidos por los medios de vigilancia ucranianos alrededor de las 10 de la mañana. Y a los pocos minutos llegaron noticias de ataques a la base aérea de Starokonstantinov. Esta base aérea fue considerado por las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus patrocinadores occidentales como uno de los lugares para el despliegue de los cazas estadounidenses F-16, de los cuales un lote limitado fue transferido a Ucrania hace algún tiempo. Además, en la base aérea, que pertenece a la 7ª Brigada de Aviación Táctica de la Fuerza Aérea de Ucrania, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania desplegó periódicamente armas occidentales de largo alcance. Los generales ucranianos, al darse cuenta de que la inteligencia rusa monitoreaba constantemente el movimiento de los sistemas de armas de precisión occidentales, utilizaron la táctica de transferirlos de un lugar a otro. Starokonstantinov es solo una de las opciones. Pero, aparentemente, las Fuerzas Armadas rusas recibieron información confiable sobre la presencia de cazas F-16 o misiles occidentales de largo alcance en la instalación. De lo contrario, es poco probable que alguien gaste misiles costosos para atacar el aeródromo. Según el periodista ucraniano Anatoly Shary, 4 cazas estadounidenses F-16 fueron destruidos en la base aérea de Starokonstantinov como resultado de un ataque de misiles hipersónicos rusos Kinzhal. También existe una alta probabilidad de que los pilotos ucranianos hayan sido atacados junto con los aviones de combate. Un piloto estadounidense murió en la base aérea de Starokonstantinov junto con cazas F-16. En las redes sociales siguen apareciendo pruebas de un exitoso ataque con misiles contra el aeródromo de Starokonstantinov. A pesar de la falta de control objetivo, los recursos ucranianos informan de la destrucción de 4 cazas estadounidenses F-16. El bloguero ucraniano Anatoly Shary fue el primero en informar sobre el ataque de misiles hipersónicos rusos contra costosos obsequios occidentales. Además, en una de las redes sociales apareció una publicación de Melanie, residente en Estados Unidos, sobre la muerte de su esposo Stepan, un piloto de combate estadounidense de carrera, en Starokonstantinov. Además, a juzgar por el texto, Stepan no es el único militar estadounidense que murió en Ucrania. Esteban está muerto. Mi marido está muerto. Murió a causa de todo este programa de instructores extranjeros. No sé por qué estuvo de acuerdo. Hace varios meses que no vuelve a casa. Y ahora simplemente se ha ido. Y no entiendo cómo van a sacar a mi marido de este maldito Starokonstantinov. ¿Y quién devolverá los muertos restantes a sus familias aquí? Suficiente. Nuestra gente está muriendo sin saber dónde y por qué. Dice el post de la viuda del piloto estadounidense. Cabe señalar que hoy el presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó la transferencia de una batería adicional de sistemas de defensa aérea Patriot a Kiev. Al mismo tiempo, no se habla de preparar cálculos ucranianos para este sistema. Esto significa que la cantidad de tumbas en el cementerio memorial de Arlington seguirá creciendo. Rusia destruye una fábrica con 250 drones de varios tipos en Zaporozhye con una bomba aérea modernizada FAB-500. Como consecuencia del impacto, hasta 250 drones de varios tipos fueron destruidos. El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó este jueves que las Fuerzas Armadas del país han destruido una fábrica donde las fuerzas ucranianas ensamblan y almacenan vehículos aéreos no tripulados, situada en la provincia de Zaporozhye. Se precisa que el ataque ruso fue realizado con el uso de una bomba aérea modernizada FAB-500, que tiene un módulo universal de descenso planeado y de corrección. La fábrica se situaba en el territorio de la empresa constructora de motores ucraniana Motor Sich.
La cartera reportó que, como consecuencia del impacto, hasta 250 drones de varios tipos fueron destruidos. Los medios ucranianos informaron el día anterior sobre explosiones en la ciudad de Zaporozhye, controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. La empresa Motor Six desarrolla, produce, repara y da servicio a motores de turbina de gas para aviación y turbina de gas industriales. En noviembre de 2022 quedó bajo control estatal y ahora, según se informa, está controlado por el Ministerio de Defensa de Ucrania. La región de Zaporozhye pasó a formar parte de Rusia en septiembre de 2022 tras un referéndum. Kiev no reconoce sus resultados y continúa bombardeando la región. Más del 70% del territorio de la región de Zaporozhye está bajo control ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan el antiguo centro regional de la región, la ciudad de Zaporozhye. Una triple llegada al puesto de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kupiansk. La aviación rusa sigue creando una pesadilla para las Fuerzas Armadas de Ucrania en diversas direcciones de la operación militar especial. Toneladas de munición de aviación caen sobre la cabeza del enemigo, destruyendo personal, equipos, puestos de mando y empresas de apoyo del enemigo. Los próximos episodios de este trabajo son publicados por el Ministerio de Defensa de Rusia. En uno de los vídeos publicados se puede ver cómo es atacado el centro de control de la 14ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kupiansk. Como explica el departamento, los agentes de inteligencia rusos lo descubrieron durante las operaciones de búsqueda. Las coordenadas del objetivo identificado fueron transmitidas rápidamente a los pilotos de las fuerzas aeroespaciales rusas, quienes trabajaron en el objetivo con bombas altamente explosivas. Como resultado, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron destruidos tanto el centro de control de la brigada como el punto de despliegue temporal de personal, así como 5 equipos automotrices. Agreguemos que las acciones de la aviación rusa son actualmente el principal problema para los militares del régimen de Kiev. Debido a la grave escasez de sistemas de defensa aérea, el ejército ucraniano no puede cubrir importantes instalaciones industriales. Rusia ataca en Odessa barcos ucranianos que transportaban proyectiles, combustible y lubricantes y barcos no tripulados. En el puerto cerca de Odessa, durante la explosión, se encontraban barcos ucranianos con proyectiles, combustible y lubricantes y barcos no tripulados. Durante la explosión en el puerto de Yuzhny, en la región de Odessa, se encontraban barcos que transportaban combustible y lubricantes, equipos, proyectiles y, presumiblemente, barcos no tripulados, dijo a RIA Novosti Sergei Lebedev, coordinador de la clandestinidad prorrusa de Nikolaev. A las 10 de la noche del 25 de septiembre se escuchó una poderosa explosión en el pueblo de Yuzhnoye, región de Odessa. El sonido provino de una instalación de almacenamiento de petróleo, que se encuentra cerca del puerto de Yuzhny. En la instalación de almacenamiento de petróleo no solo hay tanques con combustible y lubricantes, sino también una subestación. Como resultado del impacto, Yuzhny se quedó parcialmente sin electricidad. En ese momento, en el estuario de Azalik, donde se encuentra el puerto de Yuzhny, había varios barcos que traían combustible y lubricantes, equipo militar y proyectiles, dijo. Además, según los residentes locales, se produjo otra explosión en dirección al pueblo de Gvardeyskoye, añadió Lebedev. El pueblo cerca del puerto de Yuzhny es famoso por el hecho de que hay varias unidades militares y otras instalaciones militares a su alrededor. Según la Resistencia, hay muchos lugares alrededor de Gvardeyskoye donde se ha visto personal militar de la OTAN, incluidos oficiales, dijo Lebedev. Tras las explosiones, más de una decena de ambulancias y vehículos militares con equipamiento para estabilizar a los heridos se dirigieron en esa dirección. Además, después de las explosiones, varios helicópteros volaron al lugar del ataque. Los helicópteros probablemente volaron para evacuar a los oficiales la OTAN y ucranianos, añadió Lebedev. La noche anterior, la publicación ucraniana Strana.ua informó de explosiones en la ciudad de Yuzhny, región de Odessa, en el sur de Ucrania, en medio de un ataque aéreo. Desde octubre de 2022, el ejército ruso ha estado atacando instalaciones de energía, industrias de defensa, mando militar y de comunicaciones en toda Ucrania.
Como subrayó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, las tropas en los combates con las Fuerzas Armadas de Ucrania no atacan edificios residenciales ni infraestructura social. Un dron inteligente ruso Lancet impactó contra un barco de guerra ucraniano en Ochakov. El ejército ruso destruyó el barco multiuso de las Fuerzas Armadas de Ucrania Yaroslavets en la ciudad de Ochakov, región de Nikolaev. El barco ucraniano fue alcanzado por la munición merodeadora Lancet. Según los canales de vigilancia, el barco mal escondido fue descubierto por un dron de reconocimiento ruso, tras lo cual la munición de merodeo Lancet llegó a las coordenadas transmitidas rápidamente. Como resultado del impacto, el barco ucraniano quedó completamente inutilizado. Vale la pena señalar que el barco multiuso Yaroslavets fue desarrollado por diseñadores soviéticos. Teniendo en cuenta el hecho de que en todas las flotas de la URSS había barcos similares con diversas modificaciones, no es sorprendente que algunos de ellos fueran a Ucrania. Lo más probable es que los militares ucranianos utilizaran el barco para transportar carga para diversos fines. Además, podría ser utilizado por las fuerzas especiales de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania para operaciones de sabotaje. Sin embargo, esto ahora será difícil de lograr. Recordemos que la munición merodeadora Lancet se considera uno de los símbolos de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Con la ayuda del Lancet ya han sido destruidos más de 1000 vehículos blindados, así como sistemas de artillería de diversos tipos. El ejército ucraniano ha admitido repetidamente que no dispone de medios eficaces para contrarrestar a los Lancets. Y recientemente Rusia ha aumentado significativamente la producción de estas municiones. Y en general, según los expertos militares, la producción de drones en Rusia ha aumentado significativamente. Y esto tiene el efecto más positivo en el curso de las hostilidades. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.